Continuamos con la exposición del Salmo 1. Esta es la parte 3 ya de nuestra exposición. El título de este sermón es La diferencia entre los cristianos y los incrédulos. La diferencia entre los cristianos y los incrédulos. Nos basamos en el Salmo 1, versículos 3 al 6. Dice así la Escritura: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si ha podido usted notar en este Salmo 1, se habla de dos tipos de personas. Unos, ¿quiénes son? Los bienaventurados. ¿Y los otros quiénes son? Los malos. Los malos, bienaventurados y los malos. Hoy entonces vamos a ver una diferencia entre los bienaventurados y los malos. O yo les he llamado, sacando conclusiones del mismo pasaje, entre los cristianos y los incrédulos. Toda la humanidad, para que ustedes sepan, es vista a los ojos de Dios. Entonces, analicen, hermanos y amigos, esta mañana, que todos los seres humanos son vistos ¿por quién? Por Dios. Ninguno de nosotros escapa de la soberana mirada de nuestro Dios. Delante de Él, en lo que respecta al juicio que a cada uno le dará, solamente existen dos tipos de personas delante de Dios. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Usted podrá decir, pero ¿cómo juzgan? Sí juzgamos lo que dice la Biblia. Delante de Dios solo existen dos tipos de personas: los cristianos y los impíos, o los creyentes y los incrédulos, si usted gusta llamarlos así. Es decir, todos quienes estamos en esta sala y quienes nos escuchan están indefectiblemente entre uno de estos dos grupos. Usted, que hoy me escucha, o es cristiano o es incrédulo. Una de dos. Usted, que me escucha hoy, o es creyente o no lo es. Surge una pregunta muy importante el día de hoy. Quiero que nos la hagamos conscientemente. Si hoy le tocara morir a usted, ¿en cuál de esos grupos usted estaría? No diga, no, yo estoy joven, tengo salud, lozanía, fuerzas. La muerte nos alcanza, hermanos y amigos. La muerte nos alcanza sin importar edad, distingo de raza, clase social, posición económica. La muerte nos alcanza. Si hoy le tocara morir a usted, ¿en cuál de esos dos grupos estaría? ¿Usted moriría como cristiano o moriría como un incrédulo? Por favor, pregúntese eso y respóndase a usted mismo. No responda a mí ni al público en general, a usted mismo. ¿Cómo moriría usted, querido visitante? ¿Y usted, querido hermano o amigo? ¿Como un hijo de Dios que cree en Cristo o como un incrédulo? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo sabe usted? Usted dice tener una certeza de que usted es creyente. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Las repercusiones de entender o no estos asuntos son repercusiones eternas. Mira lo que acabo de decir. Las repercusiones de entender o no entender estos asuntos son repercusiones eternas.
Es decir, si usted entiende o no entiende si es creyente o no lo es, eso le va a dar a usted una repercusión, no solo acá, sino una repercusión eterna. ¿Cómo así? Claro, hermano, porque la Biblia dice con toda claridad que solo los creyentes entrarán al reino de los cielos. Por eso es que tiene repercusiones eternas. Solo los creyentes entrarán al reino de los cielos. ¿Los creyentes en quién? En Jesucristo. Por eso es que tiene repercusión eterna. Y si usted muere siendo un incrédulo, pues también traerá una repercusión eterna. La Biblia dice que para los incrédulos está destinado el lago de fuego preparado para el diablo y sus demonios. No son palabras mías, ni son palabras de la Edad Media, donde había oscurantismo, donde habían tinieblas, donde nadie sabía nada más que lo que la Iglesia Católica enseñara. No, hermano, son palabras del Señor en la Biblia. Hay repercusiones eternas para el que muera sin Cristo, pero también las hay para el que muera creyendo en el Señor. Además de eso, ya no hay vuelta de hoja una vez partamos de este mundo. ¿Sí oye, hermano y amigo? ¿Qué se puede hacer una vez usted muera? Usted quizás podrá decir, como mucha gente en este mundo y en este siglo secularista, valga la redundancia, en este siglo humanista, usted podrá decir que cuando morimos, ahí se acaba todo. Esa puede ser su creencia. Nosotros, en cambio, creemos que la muerte es el inicio de la eternidad, sin Cristo o con Él. Tenemos más confianza. ¿Sabe por qué? Porque digamos que usted tiene razón, usted que cree que al morir se acaba todo. Bien, nosotros creíamos, si estuviéramos equivocados, creíamos que al morir íbamos al cielo o al infierno. Pero usted dice, al morir se acabó todo. Bien, ¿qué sucedió? Simplemente se acabó todo. Pero, ¿qué tal? Y estoy seguro que así es, no sea como usted dice, que al morir se acabó todo. Usted es el que se llevará la sorpresa, porque se dará cuenta que la muerte no era el final de todo, era el principio de una eternidad, con Cristo o sin Cristo. Una vez muertos, no hay vuelta de hoja. Una vez partamos de este mundo, nada que hacer. Es por eso, mis hermanos y amigos oyentes, que es fundamental que estemos seguros del estado de nuestra alma delante del Señor. Y si surge alguna duda, debemos buscar darle respuesta. Usted, querido amigo y oyente y hermano de esta iglesia y que nos escucha, debe usted buscar darle una respuesta si surgen dudas en el estado de su alma. Durante las exposiciones de este Salmo 1, que ya hemos venido trayendo anteriormente, hemos podido ver algunas distinciones entre los creyentes, que son llamados bienaventurados en este Salmo, y entre los incrédulos, que son llamados como los malos. Hoy, por medio de estos versículos que acabamos de leer, versículos 3 al 6, veremos estas diferencias con un poco más de profundidad. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Las diferencias entre quiénes, entre los justos o los cristianos y entre los incrédulos. ¿Qué diferencia nos narra la Biblia al respecto? Debemos observar bien estas características y le invito a que se refleje en ellas. A que al nombrar estas características usted se encaje entre los justos o creyentes o entre los impíos e incrédulos. Encájese, por favor, en uno de esos. Vamos a desarrollar, nuestro primer punto sería los justos o los creyentes. Vamos a ver las características de los justos o los creyentes. Dice la Escritura en el Salmo 92, del 12 al 13, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Esto nos va a servir para empezar a dar algunas descripciones de los justos. Dice que el justo florecerá
como la palmera, que será plantado, ¿en dónde? En la casa del Señor. Entonces, la primera descripción, puede llamarle A, como usted desee. El primer punto es la descripción de los justos o creyentes. La primera descripción es que el justo o el cristiano es descrito como sembrado junto a corrientes de aguas. Es descrito como aquel que está sembrado junto a corrientes de aguas. Lo mismo dice el Salmo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo se le dice al justo entonces? Al bienaventurado, al creyente. Es descrito como si estuviera sembrado junto a corrientes de aguas. Le invito a que reflexione en eso por un momento. Usted, yo estoy seguro, que ha visto un árbol que es sembrado junto a un río. Por ejemplo, los árboles que están a la orilla del río Magdalena, ahorita que estamos en nuestro entorno. ¿Sí ha visto esos árboles? ¿Cuándo se ven secos? Sabe que no se ven secos nunca, así está el verano duro. ¿Por qué cree? Porque está sembrado ¿en dónde? A la orilla del río y dan frutos. Sus hojas son verdes. Dos pasajes de la Biblia para hablar al respecto, para ver qué significa estar sembrado junto a la corriente de agua. Juan 4:10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué está ofreciendo Jesucristo? Fue una mujer que se encontró y el Señor le pidió agua. Pero el Señor le dijo: si supieras quién soy, me pedirías de beber. ¿Y yo qué te iba a dar? Agua viva. Miren lo que está ofreciendo Jesucristo. Juan 7:38 ya lo dice con toda claridad. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, por eso la Biblia dice en el Salmo 1 que el justo, el creyente, es el que está sembrado junto, ¿qué? A corrientes de agua. Dice la Biblia, el que cree en mí, hablando Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto significa nada más y nada menos que creer en Cristo. Creer en Cristo. Fruto de creer en Cristo, su corazón rebosa del agua viva que Cristo promete a sus fieles. Ser justo, queridos amigos y hermanos, ser justo significa tener a Cristo. Significa haber sido por Él salvado. Significa haber sido por Él justificado. ¿Esto qué entendemos por haber sido justificado? La doctrina de la justificación es una doctrina muy completa, pero básicamente, ¿qué dice? Yo era un hombre viciado de maldad, merecía un castigo, pero Cristo tomó para sí mis pecados, mis maldades, y Él pagó el precio. Y una vez pagó el precio, ¿qué me hizo a mí? Al ser crucificado, al representarme, ¿sabe qué me hizo a mí? Justificado delante del juez. ¿Quién es el juez? Dios Padre. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que hay un juez y hay un acusado. ¿Quién creen ustedes que es el acusado? Cada uno de nosotros. Yo era el acusado, hermano, usted lo era. Pero ¿qué hizo Jesucristo como abogado defensor? Él dijo, los crímenes que Él cometió, yo los pago. Yo los pago. ¿Y el juez cómo me declaró entonces? Justificado. Justificado. Justificado, hermanos. Entonces, ser justo significa ser justificado, haber sido salvado por Él, creer en Cristo,
haber sido hecho una nueva criatura. ¿Cómo que nueva criatura? Por supuesto que sí. ¿Qué significa eso? Un cristiano es aquel que nació de nuevo. Pregúntese, ¿usted ha nacido de nuevo? Usted va a seguir siendo usted mismo, pero es una nueva criatura. Ama ahora lo que Dios ama. Ama ahora lo que la palabra de Dios le manda. Ama la ley de Dios. Ama a Jesucristo. Aborrece el pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es ser una nueva criatura. Que lo que usted antes amaba, los deleites, la carne, las borracheras, el adulterio, una vida impía, ahora usted aborrece eso y ahora ama el querer vivir para Dios. Eso es ser una nueva criatura. Vivir para adorarle. Eso significa ser justo, es vivir para adorar a Dios. Yo no sé usted si vive para ese propósito. Pero un creyente, un justo, vive para agradarle a Dios. Estar sembrado junto a corrientes de agua significa que ahora le amamos a Él, porque ya Él nos amó primero. Significa que amamos su ley. Significa que ahora llevaremos su cruz, que pagaremos el precio diligentemente. Escuche esto. Cristo es la fuente de agua inagotable que sacia el alma del sediento. Cristo es el manantial que llena el vacío del alma mortal y pecadora. Y estar sembrado junto a las corrientes de agua significa estar en Cristo, vivir para el servicio y para la gloria de Él. Estar sembrado junto a corrientes de agua significa pertenecerle a Él, amarlo a Él. Nada va a llenar sus vacíos, ni siquiera todo el dinero del mundo. Usted lo puede conseguir. Puede ser un empresario exitoso, un hombre, una mujer de negocios, no sé qué sea. Pero estoy seguro que nada de eso va a llenar el vacío del alma, porque nuestras almas están diseñadas solo para ser llenas con Jesucristo. Con Jesucristo. ¿Qué representa Jesucristo para usted? Es mi pregunta y espero se la respondan. Reflexione en ella. ¿Qué representa Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para usted? Acude a Cristo cuando está en aflicción, en alegría, pero también en tristeza. ¿Acude usted a Cristo? ¿Se somete a sus mandatos? Mi pregunta nuevamente es, ¿vive usted para Jesucristo? Y de ser necesario, ¿usted moriría por Él? Respóndase. ¿Sería usted capaz de morir por Cristo? Eso, queridos hermanos y amigos, es la distinción predominante y principal entre el justo y el injusto. ¿Cuál es la distinción predominante? El papel que cumple Jesucristo en la vida de cada uno. Para el injusto o para el incrédulo, Jesucristo es indiferente. ¿Sabe que Él existe? Ah, sí, lo veo en Semana Santa en las películas. Semana Santa en las películas que pasan. Sí, me lo mencionaron cuando era pequeño, sí. Yo sé que ahí hubo alguien llamado Jesucristo hace más de 2000 años, creo. Le es indiferente. Pero en cambio para el cristiano o el justo, Jesucristo es el camino a Dios. Jesucristo es su amado Señor y Salvador. Es el motivo por el cual vive. ¿Cómo más se describe en el Salmo 1 al cristiano? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Entonces, la segunda descripción o la descripción B del cristiano es que el creyente da su fruto en su tiempo.
Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Mire que la Biblia utiliza el lenguaje del campo, el lenguaje agrario, para dar una explicación a la gente de la época, que quizás gran parte de ellos se desempeñaban en esa función agrícola. Pero para nosotros también nos queda fácil entenderla hoy. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados ¿en qué? En buena tierra. 2 puntos. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Entonces, el Señor nos está dando una descripción de un creyente, de un cristiano, de un justo. Dice que fueron sembrados ¿en qué? En buena tierra. ¿Cuáles son? Los que oyen la palabra predicada, la palabra de Dios, el Evangelio, pero no solo la oyen por un oído y se les va por el otro, sino que la oyen y ¿qué? La reciben. ¿Qué sucederá? Darán fruto. Al 30 por uno, 60 por uno y 100 por uno. Es decir, sembró una y ¿cuántos frutos dio? 100. Eso significa que dará fruto al 100 por uno. Gálatas 5 del 22 al 24 nos dice también algo muy similar. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la Biblia utiliza nuevamente, les digo, ese lenguaje común para el pueblo, un lenguaje agrícola. ¿A qué se refiere eso, hermanos? Pues a algo que se da como consecuencia natural. ¿Qué se da como consecuencia natural? Que si usted siembra un mango, ¿qué cree que va a cosechar? Mangos. No uvas ni naranjas. Sería un adefesio. Usted siembra un mango, usted espera cosechar mangos. El cristiano, al ser cristiano, al habitar Cristo en él, ¿qué creen que va a dar? Fruto. Fruto. Da una evidencia de que efectivamente así es, que Cristo está en él. Dará evidencias de que Cristo ha llegado a su vida, le ha salvado y le ha hecho una nueva creación. Usted dice que es creyente. ¿Cómo se demuestra, hermanos? Con las evidencias que da, con su cambio de vida. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Un cristiano efectiva y naturalmente va a dar evidencias de que Cristo ha llegado a su vida y le ha salvado y le ha hecho una nueva creación. Si el Señor ha sembrado su salvación en un individuo, esta se va a notar. Usted que se cree creyente, pues está bien que se crea creyente, eso no tiene nada de mal. Pero eso se evidencia, eso se evidencia. ¿Cómo se va a notar? Pues vamos a ver una explicación de cómo se va a notar que yo soy creyente, esos frutos. No es exhaustiva, es decir, no son las únicas evidencias, son unos apartes que yo traje como para nuestro bien como iglesia local. ¿Cuáles son las evidencias de que Cristo ha sembrado su salvación en mí? Voy a decir algunas de ellas. A. Su relación con Cristo. Su relación con Cristo. Evidentemente, mi relación con Cristo ha cambiado. Si yo creo en Él, mi relación con Cristo ha cambiado. Ahora Él es su amado Señor y su Salvador. Usted a Él le dirige su atención y todo en su vida cotidiana gira en pro de glorificarlo a Él. ¿Lo es en su vida? ¿Lo es en su vida?
¿Lo es en su vida? ¿Todo en su vida gira en pro de glorificar a Jesucristo? Pregúntese eso, ¿sí? Pregúntese eso. Yo estoy seguro que no, hermanos y amigos. Estoy seguro que en su vida hay muchos asuntos que usted ni siquiera piensa, ¿qué pensará Dios de esto? Una decisión que usted tomó y le aseguro que usted ni siquiera lo tuvo en cuenta a él o a lo que la Biblia decía en sus principios. Entonces usted dice que es creyente, pero tiene en cuenta a Jesucristo, dice que es su Señor y su Salvador, pero ¿cómo lo evidencia? En su vida cotidiana. Un cristiano adora al Señor con sus palabras, con su forma de vestir. No crean que no. Muchos dicen que Dios no le importa el exterior, que Dios solo mira el corazón. Está bien. Pero una vez el Señor hace una obra en su corazón, usted quiere agradarle con todo. Usted quiere representarlo a Él muy bien, a donde vaya. A donde vaya, usted quiere representar al Señor. Por eso un cristiano adora al Señor con sus palabras, con su forma de vestir, con su forma de hablar, con sus decisiones diarias. Un cristiano adora al Señor guardando y santificando su día. ¿Sí sabía eso? La Biblia dice de pasta a pasta que hay que guardar un día para el Señor. Pero nosotros decimos que somos cristianos y ¿qué tiempo dedicamos, entregamos al Señor? Otra descripción, descripción B. La primera fue su relación con Cristo, ahora su relación con el pecado. ¿Cuál es la relación que un cristiano tiene con el pecado? ¿Será que ya no peca, ya es glorificado, el cristiano ya levita, ya no camina, sino que levita? Primera de Juan 3, del 8 al 9 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No significa, hermanos, que el cristiano no peca. ¿Qué es lo que el cristiano no hace? No practica el pecado. Porque acá lo que está diciendo la Biblia es que el que practica el pecado es del diablo. Entiéndase practicar como una práctica cotidiana, valga la redundancia, como algo que se realiza cotidiana, activamente, como algo que se realiza sin dolor, por costumbre y aún cómodamente. Eso es practicar el pecado. Es decir, usted no le importa que esté haciendo algo indebido delante de Dios, desde que no esté robando, matando o haciéndole daño a nadie, es lo que dice el común de la gente. Entonces no es cristiano. Está practicando el pecado constantemente. Y el que practica el pecado es del diablo. El creyente, en cambio, aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Sabe que tiene unos restos en su cuerpo, un remanente de pecado. Pero él es contento con ese remanente de pecado. Cada que peca, ¿él qué hace? Lo aborrece, dice, no quisiera pecar nunca delante de mi Señor. Él sabe que el pecado fue el que llevó al Salvador, a su Salvador, al sacrificio de la cruz. Y por eso aborrece el pecado, porque ese pecado es deshonra contra la santidad de aquel que lo tomó por hijo. Aborrece el pecado porque entiende que siempre, escuche esto, un cristiano entiende que el pecado siempre trae como consecuencia muerte, ruina y separación de Dios. Entiéndase pecado como todo aquello que violenta o quebranta la ley de Dios.
una simple mentira, simplemente no guardar el día del Señor, simplemente no vivir para la gloria de Dios, no creer en Cristo, y todo lo que esto redunda a los principios de la ley de Dios, es pecado. El quebrantarlos es pecado. Así se debe de entender pecado, hermanos. Todo pecado siempre trae como consecuencia ¿qué? Muerte, ruina y separación de Dios. Eso traerá el pecado siempre. Nada bueno. Siempre va a traer muerte, separación de Dios y ruina. El creyente entiende, sin embargo, como lo dije anteriormente, que en él habita aún pecado. Aún en el cristiano más espiritual, ¿qué habita? ¿Qué cristiano hay perfecto? Que levite, que huele, que cumpla a cabalidad toda la ley. Aún tenemos en nosotros pecado. Él lo entiende, el cristiano entiende eso. Pero también entiende que el pecado ya no habita en él como el que gobierna su vida. Ya el cristiano no es esclavo de ¿qué? De ningún pecado, sino que el pecado habita en él como un rescoldo, un residuo o un resto de su antigua naturaleza. El creyente entiende, además, que esos restos de pecado, ¿qué debe de hacer con ellos? Quedarse tranquilo y decir, es que, pues, ¿qué le hacemos? Somos imperfectos. ¿Qué debe de hacer un creyente? Mortificar su pecado. Mortificarlo. Es decir, vivir para matar esos pecados. Si algo hay que matar, ¿qué es? Los pecados. Eliminarlos de su vida con la ayuda del Espíritu del Señor. El creyente es esclavo, pero ¿solo de quién? De Jesucristo. Para la verdadera libertad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes son las personas verdaderamente libres? Los que fueron libertados, ¿sabe por quién? Por Jesucristo. Ahora ya no son esclavos de ningún pecado, ni de Satanás, ni de su carne, ni del mundo. Son esclavos de Jesucristo para la verdadera libertad. Su relación con la ley de Dios. Entonces ya vimos la relación que el creyente debe de tener con el pecado y con Cristo. Ahora veremos la relación que el cristiano tiene con la ley de Dios. Muchos dicen errónea y soberbiamente que ya soy salvo, ya puedo hacer y deshacer como se me venga en gana. ¿Qué pensamiento más nefasto? ¿Qué pensamiento más nefasto? ¿Es esa la relación bíblica de un cristiano con la ley de Dios? Que como ya soy salvo puedo hacer y deshacer y vivir como me venga en gana. No. Dice Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, miren lo que está diciendo la Biblia. Nos va a decir cómo alguien tiene que basar si en verdad conoce a quién. Al Señor. Eso nos lo va a decir este versículo, así que estemos atentos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, no, yo soy creyente, mi familia es cristiana de toda la vida, o yo voy a la iglesia, llevo 20 años asistiendo a una iglesia, voy de vez en cuando, pero de que voy. Entonces el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, ¿quieres saber si ama a Dios? ¿Cómo se demuestra eso? Guardando sus mandamientos. Dice Primera de Juan 5:3.
y sus mandamientos no son gravosos, dice 1 de Juan 5:3. Es decir, los mandamientos de Dios para un cristiano no son pesados, no son una carga que aflige, no son un fastidio. Los mandamientos del Señor para el cristiano son deleite. El creyente ama y se deleita en la ley de su Señor. El creyente persigue guardar sus preceptos con ahínco y con diligencia. El creyente reconoce su incapacidad de guardar sus mandatos de manera perfecta. Eso sí lo reconoce. Pero no por eso le da la espalda y la desprecia a la ley de Dios, sino que se acerca a Dios en humillación para que le ayude con su espíritu en esta ardua labor de guardar sus mandatos. Hermanos y amigos, la ley de Dios es un espejo y es la guía para los cristianos. Conocemos la ley de Dios. ¿Se resumen en qué? Los 10 mandamientos. Ellos son un espejo. ¿Qué mira usted en un espejo? Sus imperfecciones. Usted dice, uy, estoy despeinado, uy, mira este granito, ay, tengo que hacer algo para cubrir ese granito. La ley de Dios es un espejo que le dice a usted, no está viviendo acorde a este principio. ¿Qué debe de hacer? Mirar cómo corregir. Por eso se le llama espejo. Pero también la ley de Dios tiene el uso de ser una guía. Es decir, es la que nos dice cómo debemos de vivir. Se resume en los 10 mandamientos. Estas personas que acabamos de describir son los que serán plantados ¿en dónde? En la casa del Señor. Eso dice el Salmo 1. Será plantado en la casa de Jehová, dice el Salmo 92. Bien, acabamos de describir a los creyentes, a los justos. Ahora, segundo punto, solo son 2 puntos. Los injustos o incrédulos. Los injustos o incrédulos. Salmo 1 del 4 al 5 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Si el cristiano es comparado como un árbol sembrado junto a corrientes de agua, es decir, algo que está estable, algo que va a dar fruto sí o sí de manera natural y consecuente. ¿Cómo es comparado el injusto o el incrédulo? Dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Usted ha visto esa escena de películas del viejo oeste? Un desierto, y por ese desierto, ¿qué va rodando? Un tamo. Es como montoncitos de paja que se acumulan con el tiempo. ¿Y qué hace el viento? Llevarlos de acá para allá. Ese es el tamo. El tamo son montones de paja que el viento lleva ¿para dónde? Para donde él quiera. ¿Qué estabilidad tiene el tamo? Ninguna. Así es comparado el malo en la Escritura. Contrario a los creyentes, los malos son profundamente inestables. ¿Son profundamente qué? Inestables. Escuche esto. La inestabilidad no debe de caracterizar a un cristiano. Porque el cristiano es comparado con el árbol sembrado junto a corrientes de agua. El que es comparado con algo inestable son los malos. Ellos se creen libres. ¿Saben por qué? Porque viven como se les venga en gana. Es que yo no tengo quien me ate. Yo vivo en libertad. Por eso no tengo compromisos con nadie, con nada. Por eso me voy cuando quiera, hago lo que quiera. Ellos se creen libres. Porque viven como les plazca. Pero no se dan cuenta que en verdad son esclavos de múltiples pecados y vicios. Se creen libres, pero son esclavos ¿de qué? De múltiples pecados y vicios. ¿Les parece libre a alguien que es, por ejemplo, esclavo del sexo, esclavo del licor? La persona dice, es que la paso chévere, esa es mi libertad, pero está siendo ese esclavo.
esclavo de un pecado. ¿Les parece libre a alguien que fuma y es adicto a eso, cualquier tipo de sustancia? ¿Les parece libre? ¿Alguien que es esclavo de sus pensamientos? Ellos se creen libres porque creen que nadie los ata, pero son esclavos. ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes son los malos? Los malos son todos aquellos que no creen en Cristo. Escuche esto. Son todos aquellos que no creen en Cristo. No solamente son los que delante de la sociedad son evidentemente malos. ¿Quiénes son los que delante de la sociedad son evidente y claramente malos? Sencillo. Asesinos, violadores, terroristas. Usted dice, uy, qué gente más mala, que les den pena de muerte. Uy, un violador, uy, un feminicida. Entonces, eso es lo que la sociedad dice que son malos. Solo ellos son los malos. No es así según la Biblia, sino que también son todos aquellos que han decididamente despreciado a Jesucristo y a su bendito evangelio. Esos son los malos, los que han despreciado a Jesucristo y han despreciado su evangelio. Esos son los malos. Estos son manipulados y gobernados por sus sentidos. ¿Quién más los gobierna? Satanás. ¿Quién más? Su propia carne. Ellos se creen libres, pero son esclavos de su carne. Hacen lo que su carne les dicte. Se quieren deleitar en algo, simplemente ¿qué? Lo hacen. ¿Saben por qué lo hacen? Porque son esclavos. Creen que están siendo libres, pero están siendo esclavizados por su propia carne. Son esclavos porque sus pensamientos los manipulan y los gobiernan. Y además son esclavos porque los gobierna la corriente de este mundo. El progresismo, ¿qué es el progresismo? Es la corriente de este mundo, siglo XXI. ¿Qué dice el progresismo? Cosas como, por ejemplo, que el matrimonio puede ser entre un hombre y otro hombre. Cosas como esas. Cosas como que es normal que un niño decida ser a los 6 años si quiere ser niño o niña. Por ejemplo, en países desarrollados hay algunos estados en los que los papás tienen que cubrir la cirugía de reasignación de sexo de su niño de 7 u 8 años. Obligados por la ley. ¿Por qué? Porque son esclavos a las corrientes de este mundo. ¿Qué dice la corriente de este mundo? Por ejemplo, que no solo hay dos sexos. No solo hay hombre y mujer, sino que hay bisexual, transexual, transgenerista y toda cantidad de cosas que se inventan, haciendo una diferencia entre sexo y género. Eso no es así, hermanos. Entonces, así son los malos, esclavos de las corrientes de este mundo. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Entonces, Pablo está dando la descripción de cómo es alguien separado del Señor, un malo. Dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, esclavos de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Algunas descripciones bíblicas de esos malos. Malos, ya sabemos, no solo los que matan, secuestran, roban, sino malos los que están separados de Dios. Romanos 1 del 21 al 30. Lo voy a leer, no voy a explicar porque el tiempo apremia. Romanos 1 del 21 al 30 dice, envanecidos, dice que son necios, idólatras, inmundos, apoyan y practican actos vergonzosos y contra natura, lascivos, de mente reprobada, injustos, fornicarios, perversos, avaros,
algo que está de moda, el querer poseer más y más, y ese es el líder, ese es el que da ejemplo. Uy, ¿cómo hizo para tener tanto y quiere más y más? Ese es el que en la sociedad moderna lo tienen de gurú, de líder, y lo ponen a dar charlas por internet y en las empresas. Pero en cambio la Biblia lo describe como alguien avaro, envidiosos, homicidas, contenciosos, es decir, peleoneros. Les gusta el pleito. Engañadores, malignos, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, que la gente cree que es algo normal. No es que yo soy de carácter, porque son soberbios, pero eso no es carácter, eso más bien es debilidad de carácter. La soberbia es una descripción de alguien malo. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vaya descripción, pero es muy clara. Estos son los malos, los que están sin Cristo. Estos, ¿sabe qué dice la Biblia? Estos no se levantarán en la congregación de los justos, pero en cambio el justo será plantado en la casa de Jehová. Conclusiones. Vamos a ver 3 cortas pero importantes conclusiones. Primero, examinémonos. Tenemos pruebas concretas para conocer en qué posición ubicarnos, o creyentes o incrédulos. No hay término medio, no hay medias tintas, no hay tibios, o frío o caliente. Así es con Dios, hermanos. El santo estómago de Dios vomitará a los tibios, porque no los hay. Dice la Escritura, o frío o caliente, o creyente o incrédulo. No hay términos medios. Eso es lo primero que hay que examinarnos, hermanos. ¿En qué grupo está usted? Segunda conclusión. Juntos caminos, el del creyente y el del incrédulo, recibirán retribución eterna. Al cristiano, el cielo eterno al lado del Señor, no porque Él se lo haya merecido, sino porque Cristo ya ganó la eternidad por Él. Dice el Señor en su palabra, iré a preparar morada ¿para quién? Para vosotros los creyentes. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice el Señor, les conviene que yo me vaya. Y Él se iba a preparar morada para el creyente, para sus hijos. Y el infierno para el incrédulo. Justamente es el pago de alguien que desprecia a Dios. Él podrá decir, pero si yo nunca he matado ni robado a nadie, pero le dio la espalda al creador de la vida, lo ha despreciado a Él y a su enviado, a Jesucristo el Salvador. Y por eso el pago justo para usted será el infierno. Dios es justo y Dios le da a cada uno lo que merece. El cristiano merecía el infierno, pero ¿quién ya pagó por él? Jesucristo. Por eso ahora lo que él recibirá por la gracia de Cristo es el cielo. Pero alguien que no se ha arrepentido, que no cree, que odia a Dios, que le da la espalda, que no le interesan las cosas del Señor ni de su palabra, recibirá su retribución eterna. Tercera conclusión. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero el tiempo del arrepentimiento debe de ser hoy. Mañana no hay certeza, porque mañana puede que estemos muertos. No sé si así nos toca, Dios no lo quiera, puede que salgamos de acá y en un accidente morir. ¿No cree que eso puede pasar? Un microsueño es un microsueño. No es que usted se quedó dormido durante 1 hora, porque por fracciones de segundo usted iba en el carro y por una medio dormida, amigo, se mete al carril contrario y ¿qué sucede?
No sabemos. Un paro cardíaco le puede dar hasta a los mejores deportistas. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza. Pero, escuche, mañana no tenemos certeza. Hoy arrepiéntase, hoy es el tiempo de creer en Cristo y de buscar al Señor. Cuarta conclusión. La ley de Dios, los 10 mandamientos, que resumen perfectamente la gloriosa ley de Dios, distinguen y separan al cristiano del incrédulo. ¿Por qué digo eso, hermanos? Que la ley de Dios distingue y separa al cristiano del incrédulo. Sencillo. Porque uno, que es el cristiano, va a guardar la ley de Dios en amor. Otro es condenado por ella. Es condenado por la ley de Dios. Porque adora otras cosas o personas distintas a Dios, por ejemplo. Porque no guarda un día para el Señor, como dice el cuarto mandamiento. Porque, por ejemplo, codicia las cosas de su prójimo. Porque, por ejemplo, hurta. Entonces, la ley de Dios distingue al cristiano del incrédulo, porque uno la guarda en amor, es imperfecto, se equivoca, pero le ruega a Dios que le ayude. Y en cambio el otro es condenado por esa ley y por eso debe arrepentirse. El Señor nos ayude en todas estas cosas, hermanos. Tengámoslos presentes este día y ojalá siempre. Oremos para terminar.